Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Grábese este pasaje que yo he tomado en esta hora y vamos al libro de Isaías, capítulo 6, verso 8 y hasta el 13 vamos a tener. Perdón, voy a leer solamente el 8 para no alargarme demasiado. Voy a hablar sí de esto después. Solo el verso 8 que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero volver a leerlo. Después oí la voz del Señor. Hay un después. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos delante de tu presencia, Señor. Dios mío, con el único fin que en este momento, Señor, tú puedas oír este clamor, para que todo espíritu, Señor, que quiera perturbar, que quiera bloquear, que quiera, Señor, hacer algo en contra de tu palabra que va a ser predicada, Señor, en este momento tú lo tomes y lo eches fuera de nuestras vidas. Porque muchas veces, Señor, nosotros mismos culpables de traer algo en nuestro corazón. Reprendo, Señor, en el nombre de Jesús, y con la fe que tú me has dado en tu palabra, creo fielmente que tú ya lo hiciste por nosotros, para tener, Señor, el oído atento, ungido, Señor, y sensible al poder de tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias por la libertad que tú nos has dado para oír tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Esta predicación, hermanos, orando al Señor por un mensaje, Dios me dio este mensaje. Y yo le puse como título: preparándonos para cosas grandes. Cuando Dios nos llama a nosotros, que somos tan poco inteligentes, con muy poca sabiduría, no podemos nosotros pararnos frente a Dios y hacerle notar que somos capaces o que tenemos sabiduría, que hemos llenado nuestro conocimiento de, ¿no es cierto?, de poder y gracia propia, porque no existe. Y Dios nos busca a nosotros nos busca. Dice que Él fue al que no tenía conocimiento. Dios vino a los humildes, a los pobres, a los que desamparados. No vino a los intelectuales, no vino a los que a lo mejor fueron a universidad y se capacitaron para vivir la vida. Nosotros, que con lo que Dios nos dio, con lo que nuestros padres pudieron hacer para que nos preparemos un poquito, para saber leer, para saber, ¿no es cierto?, escudriñar la Escritura, para alcanzar eso que vino de parte de Dios, porque todo lo preparó Dios para que nosotros pudiéramos tener un poquito de conocimiento, de sabiduría. No lo podemos parar delante de un Dios lleno de poder y sabiduría y ponerse de frente, darle la cara y decirle que sabemos mucho. No sabemos nada. No sabemos nada, hermanos. Solo Él sabe todo y entiende todo. Y aquí yo le puse: preparándonos para cosas grandes. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere gente que no sea capaz para capacitarlo, pero en lo de Él. No en lo propio nuestro, sino para capacitarlo en lo de Él, en su palabra, en lo que tiene que ver con el Evangelio, que es de poder. Dios quiere que tengamos una vida como cristianos llena de bendiciones, llenas, estoy hablando no solo
hermanos, de que a lo mejor no vamos a tener pruebas, dificultades, no. Estoy hablando en la área de lo que tiene que ver con el espíritu. Llena, si pudiéramos usar esa palabra, de éxito frente a demonios, frente a enfermedades, frente a cualquier cosa que pueda venir en la vida. Nosotros podemos cruzar cualquier tipo de tormenta en el nombre de Jesús. Podemos vencer cualquier tipo de demonio, cualquier tipo de espíritu que se presente, porque su poder es, hermanos, es un poder que Dios lo engrandece en los humildes, en los que no tienen la capacidad. Así se lo dijo a Pablo Dios: bástate de mi gracia, porque en la debilidad de nosotros Él se hace grande. ¿De qué serviría, hermanos, de que yo me la sepa toda? Dios se retiraría, se pondría en un rincón y me dejaría solo. A ver, arréglatela. Tú que dices saber, tú que dices tener conocimiento, entonces arréglatela solo. Porque estoy hablando en este momento de algo, hermanos, importantísimo. Nosotros tenemos que saber que hay un mundo espiritual donde la oscuridad y los demonios se mueven. Y hay un mundo espiritual donde la presencia de Dios se glorifica. Y Dios quiere que en esta oscuridad de la vida, en este mundo lleno de pecado, hermanos, utilizar personas como usted y yo, que no tengamos a lo mejor tanta parte intelectual desarrollada, sino que Él quiere hacerse grande, para que los demás se maravillen, para que el sabio se maraville. Y como como dicen muchas veces los evangélicos, ignorantes, pero los ignorantes Dios los ha llenado de gracia y de sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y para qué? Para cosas grandes. Dios quiere que tengamos una vida, hermano, llena de virtud, llena de éxito frente a los demonios, frente a cualquier cosa que venga en contra de lo de Dios. Vas a tener lucha, vamos a tener problemas, vamos a tener, ¿no es cierto?, grandes situaciones amargas en la vida, pero es parte de la preparación que Dios nos quiere dar. Aquí nos encontramos en el convertimiento de Isaías. Cuando Isaías vio la visión del llamamiento que Dios le hacía a él, y Dios dejó esto para que nosotros entendamos que de la misma forma nos llama a nosotros, de la misma forma. No hay otra forma. Él nos llama llenos de pecado. Estamos llenos de cosas que, hermanos, nosotros a veces las consideramos que son buenas, pero están en nosotros. Y Dios nos llama igual, porque a Dios, Él a un pecador, a una persona llena de maldad, lo transforma. El poder de la palabra lo transforma, lo convierte, lo da vuelta. Es como meterle la mano hacia el estómago y darlo vuelta, dejarlo al revés, porque Dios tiene ese poder a través de la palabra. Y aquí nos encontramos con un hombre que se reconoció frente a Dios, que él no estaba en el mundo espiritual que maneja Dios, de las luces, sino que está en el mundo de la oscuridad. Pero estaba lleno de cosas que no lo dejaban ver. Había mucha influencia de diferentes cosas. Es más, él dice que tenía su boca sucia y habitaba en medio de los que estaban siempre con la boca hablando grandeza y groserías. Él estaba allí también. Y en medio de toda esa influencia de pecado, él no tenía la posibilidad de ver a Dios, pero Dios lo amaba tanto que lo quería en la parte espiritual de él. Entonces Dios le hace este llamado. Y dice que del verso primero dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Se le abrieron los ojos del Espíritu. Y es lo que quiere Dios con todos nosotros. Nosotros tenemos ojos que vemos
los árboles, el camino, podemos ver con estos ojos muchas cosas, entre nosotros no nos podemos ver, pero estos ojos no nos sirven para ver lo espiritual. En el plano espiritual hay ojos espirituales. Y esos ojos espirituales no pueden estar con nosotros cuando estamos en la mentira, cuando estamos en el engaño, cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le conviene, que no quiere ver Dios, no quiere ver en nosotros. Cuando estamos llenos de estas cosas y viviendo los placeres de la vida, no podemos, hermanos, ver o estar en el plano espiritual. Es imposible. Pero Dios le interesaba a Isaías, le interesaba. Y como le interesaba, Él le hace este aparecimiento. Y Él se da cuenta que había un trono en lo alto. Era sublime. Y sus faldas, llenaban el templo, porque Él vio al Señor que estaba en ese trono. Y las faldas llenaban el templo. Por encima de Él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su cuerpo en respeto a Dios. Con 2 cubrían sus pies por lo mismo. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Esto es lo que el hombre no sabe cuando está en el mundo. Esto es lo que el hombre que vive en la oscuridad del mundo no entiende, no conoce. No puede ver la gloria de Dios manifestada cuando está en todo lo que tiene que ver con la oscuridad y con la mundanalidad. No puede, hermano, es imposible. Pero Dios le interesa personas como nosotros. Él se interesó en nosotros. Ahora nosotros deberíamos interesarlo en la materia de Él, en lo que Él nos quiere decir o enseñar. Dice que estos volaban y daban, ¿no es cierto?, voces diciendo que el que estaba ahí era santo y su nombre era Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre. Y dice: toda la tierra está llena de su gloria, pero los hombres no ven que la tierra está llena de su gloria cuando están o cuando estamos o estábamos en la oscuridad del mundo. Era imposible ver eso. Me decía un joven que salió de la cárcel que él, antes de ir a la cárcel, dice que él veía un perro y era un odio, una patada si el perro pasaba cerca, un árbol, y maldecía todo lo que aparecía cerca de él. Cayó a la cárcel y allí conoció a Cristo. Y cuando salió de la cárcel, no me va a creer, pastor, que abrazaba los árboles porque es la gloria de Dios, me decía. Me ganaba al lado de algo, una criatura, veía un animal y decía: esto es creación de Dios, es la gloria de Dios. Y yo odiaba todo lo que había a mi paso, lo odiaba. Así es el hombre que no tiene a Cristo en su vida. No puede ver la gloria de Dios. Este hombre no veía la gloria de Dios. No veía que la tierra estaba llena de gloria de Dios. Y dice que luego, en ese momento, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Este hombre se sintió que moría al ver cosas tan sublimes. Hermanos, nosotros a veces oramos y vemos que nuestro hijo se sana, o que nuestra esposa se sana, o que en la iglesia hubo un milagro, y no nos da frío ni calor. No sentimos nada. ¿Qué estará pasando? Habría que poner cuidado, porque si este hombre, cuando vio todas estas cosas, él exclamó, dijo: ay de mí, que soy muerto. O sea, esto me va a causar la muerte, lo que estoy viendo. Porque siendo hombre inmundo de labios,
un hombre grosero, un hombre maldiciente, un hombre que salía de su boca puro malo. Y reconoce que había algo sublime, que había algo maravilloso que estaba escondido para él, que no lo había visto antes. Ahora lo ve, le aparece. Y él se da cuenta que estaba en un lado equivocado, en un lado lleno de situaciones malas, difíciles. No explica la palabra cuánto más daño había en el mundo donde él estaba, en la área que él vivía. Pero él dice: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué importante sería eso, verlo, tenerlo de frente, pero es imposible. Si Dios me apareciera, capaz que yo quede fulminado. No sé si usted va a entender lo que le voy a decir, pero aquí nosotros estamos manejándonos en la luz que nos alumbra, que nos edifica, con un pequeño motorcito, con un pequeño generador de corriente. Pero ese pequeño generador de corriente, si usted va y le mete los dedos donde está saliendo la corriente, pues capaz que se muera. Es muy capaz que le dé un shock al corazón y se muera. Ese pequeño. Allí en Panguipulli, en Puyinque, hay una planta de energía eléctrica donde hay unos enormes generadores que son más grandes que esta iglesia. Y no uno solo, sino que varios. Y el agua, a través del poder del agua, mueve esos generadores y son los que están llegando hasta el lugar de los lagos, a una planta donde llega a una planta de alta tensión, y de ahí empiezan a salir para Payaco, para distintos lados, el poder de la fuerza de la electricidad que sale de esos generadores. Esos generadores no vienen con 220, con la que nosotros usamos. Viene un poder terrible que le llaman alta tensión, que eso sí que es peligroso. La persona quiere tocar un cable de ese y va a quedar pero carbonizado. En este otro le puede dar un shock y morir. El poder de Dios, de los generadores donde sale la presencia del Espíritu de Dios, de allí de los cielos, viene con un poder que podemos nosotros, al verlo a Él, solo al verlo, morir quemados, desaparecer. Pero Dios, así como hace también el hombre, que esos generadores que traen una potencia tan grande la vienen achicando a través de plantas receptoras y van entregando solamente 220 y menos de 220 para que todos los utensilios de una casa, las ampolletas, no revienten. También Dios, en su sabiduría, a nosotros nos da la medida de nuestra fe. Nos llena a la medida de lo que podemos hacer. Pero en esa medida poca que nos da podemos hacer grandes cosas, grandes maravillas, tener grandes cosas que mostrarle al mundo, aquel que está en pecado, aquel que no entiende la gloria de Dios. Nosotros podemos, porque estamos para edificar. ¿Qué es lo que enciende esta luz? Un pequeño interruptor. ¿De dónde viene la energía de ese motor que está funcionando ahí? Entra por ahí, llega a unas cajas reguladoras que están ahí atrás y después pasa por un pequeño interruptor, y todo eso viene a generar una edificación a mi vida porque puedo ver más claro. Y por eso es que Dios coloca pastores, predicadores, los que enseñan, porque son como los interruptores que están para poder ir dando lo justo para que también nosotros podamos edificarnos entre nosotros. No nos da para que nos electrocutemos, para que muramos. Este hombre dijo: soy muerto con lo que acabo de ver, yo muero aquí, no puede ser que voy a vivir con esto que estoy viendo. Pero Dios te permite ver cosas tan grandes para nosotros como ser humano, como lo que este hombre vio, como lo que a mí me ha tocado de ver, hermanos, que para mí son maravillas grandes. Porque ver que un hombre desordenado de la cabeza, que esté loco, se sana y quede cuerdo, son maravillas de Dios.
Y Dios te da el poder de edificar a esa persona. Pero ¿a quién llamó Dios? A un insolente, a un atrevido, a un mentiroso, a un adúltero, a un borracho, a un drogadicto. ¿Para qué? Para que vea su gloria y el poder que hay en él. Y para que transmita ese poder a los demás. Para que llegue a los corazones de aquellos que no entienden, que viven en oscuridad. Pero Dios te va a dar la capacidad para que enciendas luces, poder de Dios, y vean y se edifiquen. Cuando tú abras tu boca, van a salir palabras dulces, palabras de amor. Cuando tú mires a una persona, el solo mirar vas a edificar a esa persona. Por eso es necesario cambiar, hermano. Este hombre cambió, Dios lo cambió. Y cuando lo cambió, este hombre empezó a dar otras señales de vida, otras cosas. Nosotros como cristianos estamos aquí, hemos venido aquí a reunirnos, no para escuchar a un hombre que te grite y te diga cosas bonitas, o para que canten los hermanos y que para eso, hermano, mejor quedarse viendo televisión, viendo fútbol, haciendo cualquier otra cosa. Hemos venido aquí porque Dios necesita cambiarnos. Porque Él está interesado en mí y quiere verme edificando a otras personas. Y yo necesito ver la gloria de Dios, reconocer la gloria de Dios. Necesito apreciar lo que Él me da. Porque a veces, hermanos, nos sentamos a la mesa y comimos como chanchitos, sin darle gracias por ese pedazo de pan. Debieran correr tus lágrimas cuando estás frente a un plato de comida. Porque hay otros que no lo tienen. Hay personas, yo he visto como en Etiopía, a través de películas, he visto como en lugares como la India no hay comida, no hay que tomar. Niños comiendo raíces. Y nosotros siendo bendecidos, viendo la gloria de Dios, hermano. A veces somos desconformistas, andamos con una cara amargada, con una cara llena y en vez enrabiados contra Dios. Cuando Dios te está mostrando su gloria, te está mostrando lo especial que es vivir con Él. Este hombre dijo: soy muerto porque mira, yo no conocía esta parte tan hermosa, ver un trono, algo magnífico, algo tan grande. Y tú has visto cosas ya grandes. Yo creo que no hay nadie aquí que no haya visto. El hecho que yo tenga 60 y tantos años para mí es algo tremendo, porque podía haber muerto al haber nacido. ¿Cuántas veces estuve en peligro de muerte? Ahogándome en un río, una vez estaba ahogándome, ya no daba más, y un joven se tiró y me sacó. Estoy aquí predicándote a ti, predicándome a mí mismo. Podía haber muerto cuando una vez se volcó un camión y yo iba encima del camión y quedé casi me reventó la baranda. No alcanzó porque solo unos alambres de púa arrollaron en la baranda del camión y el camión se sujetó cuando yo pude salir arrastrándome debajo. Entonces yo le glorifico y le alabo a Dios por esa grandeza de poder que Él tiene. Salvarte para que conozcas su poder, para que conozcas y veas la gloria como este hombre la vio. Yo no he visto a lo mejor lo que él vio, una oportunidad. Sí, sé que fue un ángel que me ayudó, porque me ayudó y después que me ayudó no lo vi más, lo busqué y no estaba. Un hombre elegantemente vestido. Una noche que yo estaba en aflicción y le pedí ahí en la calle O'Higgins, le dije yo: Señor, ¿me puede echar una manito para empujar este vehículo? Y el hombre vino y lo tomó, y cuando lo tomó, solo el hombre lo tomó con una fuerza tan grande que había que subir una solera, lo tiró para adentro y yo me tiré arriba para frenarlo y me bajo a darle las gracias y no estaba. Lo busqué debajo ahí en las matas que habían en el jardín donde yo guardaba el vehículo, lo fui corriendo hasta la esquina, no lo encontré. Y vino a mi corazón algo: el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Y eso me ha pasado muchas veces. Me ha pasado cuando viajé hasta el lugar de Uruguay, solo Dios me mostró el camino. Él puso un hombre
que se acercó a mí y me dijo, ¿dónde vas? Le di la dirección y me enseñó dónde tenía que llegar. Después en Uruguay me perdí, me metí, subía y me metí contramano en una de los lugares y aparece un autito chico y me dice, ¿qué pasó, che? Yo le dije, me perdí, no sé, voy. Sí, me dice, vas contramano, sígueme. Y me llevó hasta la dirección y me dijo, ahí está, y se fue. Esas cosas, hermano, las hace Dios. Es la gloria de Dios. Es Dios el que te ayuda, no es otro, es Dios. Y eso, hermanos, estando en un lugar desconocido, en un lugar donde tú no puedes, hermanos, solo hacer algo, Dios te manda a quien tiene que ayudarte. Él dijo, ay de mí, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo. Y ya en ese tiempo lo vio. Y él no había nacido, porque dice que él es el Rey de reyes, Señor de señores. No hay otro rey. Y dice Jehová, porque Cristo y Jehová son lo mismo, de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Él tiene que cambiarnos, Él tiene que quemarnos, Él tiene que purificar, hermano, nuestros labios. Tiene que hacer que el fuego de Dios queme todas las impurezas que hay en nosotros. Cuando este hombre vivió toda esta experiencia, entonces escuchó una voz. Y esto es lo que a mí me tocó el corazón, donde dice, después de haber pasado todo este proceso, después, por eso necesitamos como seres humanos pasar un proceso antes de ponernos a hablar de cosas de Dios y de cosas desconocidas. Tenemos que tener un proceso donde Dios te saca todo, el odio, la rabia, la rencilla, todo tipo de conducta mala. Empieza Dios a caer, a sacar, a labrar, de modo que queda solo lo que sirve. No hay otra cosa. Fíjese, una oportunidad acá en Isla Huape, un hombre fuimos con él para tener que enseñar lo que era hacer artesanía. Ese hombre era el, ¿cómo se llama eso que hacen? No, el artesano que hace, digamos, una cosa de un tronco, de cualquier cosa. ¿Cómo? Escultor. Y él nos pillamos madera y encontró un tronco quemado, feo el tronco. Pero él, con su sabiduría, lo empezó a labrar y empezó a hablarle a los alumnos del colegio y a la gente que se amontonó, diciéndole que ahí adentro había algo escondido. Le habló de la fe, le habló de cómo se podía transformar algo que no servía, que estaba un tronco para el fuego, y le enseñó que se podía rescatar. Nosotros también, así como éramos de malos, estábamos destinados al fuego eterno. Pero Dios nos quiso rescatar, y en las manos de este esculpidor, de este tallador, de este que tiene las manos tan preciosas para hacer nuevas criaturas, hermano, nos ha tomado para que nosotros vivamos una vida diferente. Y este hombre, cuando estaba dándole hachazo al palo, él le decía a los niños, a los alumnos, le decía, mira, así como le estoy sacando yo estos cuspes al palo, así Dios te está sacando a ti. Cuando te entregas en la mano de Dios, te saca la borrachera, la ira, la contienda, las malas miradas, los enojos, cuánta cosa que hay en el ser humano lo va sacando Dios. Y eso al palo no le duele a lo mejor, pero cuando a mí me lo quiere sacar el Señor, esas cosas malas, yo me siento dolorido, porque cuesta separarse del mundo, cuesta separarse de estas cosas malas, porque las amamos. Son los frutos de la carne, y la carne ama lo que está en la carne, lo que está a la vista. Pero cuando somos trasladados a la parte espiritual y se abren los ojos del Espíritu, hermano, y empezamos a ver la gloria de Dios, nosotros las cosas cambian. Este hombre le cambió. Y dijo el Señor, después habló la voz de Dios y decía, ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Y este hombre estaba apto y dijo: yo, heme aquí, envía a los demás. Hay muchos hermanos que dicen: yo he sentido la presencia de Dios. Hermanos, yo entiendo la palabra. Hermanos, yo canto bien. Yo soy parte de una iglesia. Yo pertenezco a una organización cristiana. Pero cuando viene la voz de Dios le dice: ¿a quién enviaré? Envía al otro nomás, Señor, porque yo no tengo tiempo. Estoy cansado. No, yo no puedo ir. El otro parece que tiene, como decía un pastor, el otro parece que es más gallito. Úngelo tú porque eres más gallito o eres más diablito. Hermanos, nosotros todos, mujeres y hombres, que hemos sido llamados a la presencia de Dios, es para llenarnos, para cambiar y para llevar un evangelio a otros que no lo tienen. Para eso nos ha traído el Señor. Para eso me ha llamado Dios a mí. En delante, orando al Señor, me tocó de ir a arreglar un problema con el agua que nosotros tenemos de vertiente, y subí para el monte, para la parte de la cordillera donde estaba lleno ya, porque mucho tiempo que nos subimos con hermano Víctor, siempre hacíamos ese camino, y con mi machete iba cortando y me puse medio tristón y dije: Señor, cuando me usabas antes en distintos lados que yo iba a predicar, la gente lloraba y yo lloraba con ellos. ¿Qué pasa hoy día? Yo quiero sentir lo mismo que sentía, Señor, en los tiempos pasados. Yo quiero vivir eso que antes vivía. Cuando venían 10, 20, 30, 50 personas a entregarse para bautizarse porque creían en que la palabra que le estaba llegando era poder de Dios. Y yo le reclamaba: Señor, yo quiero ver eso. Pero el Espíritu de Dios también me hacía sentir: no es lo mismo de ayer con la dureza que hoy día está en el mundo entero. En la gente misma de las congregaciones hay dureza en los corazones. Hay muchas cosas que nos tienen enredado, aplastado. Eso conversaba yo en el Espíritu con el Señor, y lloraba porque eso te toca cuando tú sientes que Dios te va hablando también, te va contestando, no te deja solo en lo que estás hablando, porque muchos dirán: este es un loco, si lo ven hablando solo. Pero yo he visto a algunos que andan con audífonos, con el celular escondido en el bolsillo, y van hablando y hablan y mueven las manos. Y nadie le dice loco. A nosotros nos dicen loco por ser cristianos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se contacta con nosotros, que no te va a dejar, porque para eso te llamó el Señor. Ahora, ¿por qué yo leí el texto ese del nacimiento de Jesús? Porque Jesús nació donde a lo mejor no debería haber nacido, según nosotros. Él nació en un pesebre. El pesebre era un lugar donde dormían vacas, bueyes, asnos, capaz caballos también, o estos animales que hay para allá, para el Medio Oriente, para los camellos. Pero era un lugar, un establo donde era para que los animales fueran a pernoctar, a dormir o a quedarse ahí o protegerse de la lluvia. Ahí había paja donde ellos comían. Pero también ahí mismo, si tú entras a un establo hoy día, vas a ver que la vaca hizo su necesidad ahí mismo. Comió y ahí mismo se hizo. Y todo animal orinan. Entonces hay un olor desagradable. Tú entras ahí y no hay un olor bueno. Pero ahí nació Jesús, en un establo, en un lugar donde era para animales. ¿Por qué crees que Dios, el Padre Celestial, siendo dueño del mundo entero, no buscó un árbol bonito, no buscó algún lugar especial, una cascada? ¿Por qué no buscó un lugar especial lindo? ¿Por qué ahí? Porque Dios está dando el ejemplo en su nacimiento de que Dios va a nacer en corazones llenos de suciedades como los nuestros. Así quiere seguir naciendo el Señor en los corazones de los que realmente le buscamos.
Y cuando nosotros le buscamos a Dios, hermano, Él se hace presente. La naturaleza de Dios, lo invisible, lo que nosotros no podemos, hermanos, ver con nuestros ojos carnales, lo vamos a ver con los ojos espirituales. Dios te desarrolla los ojos espirituales porque no quiere que ya vivas con los ojos de la carne, quiere que veas con los ojos del Espíritu. Y los ojos del Espíritu van más allá todavía. Delante mi hermano Méndez me decía, Luchito Sandoval, Ustela, hay que escucharlo nomás, y él profetizó que esto que pasó aquí venía. Una vez fue para allá, cuando trabajaba conmigo, Luchito, fue para allá, para Yifén, y fue a una casa que estaba ahí en Huequecura, al lado ahí de donde hay una piedra grande ahora. Fue y le dijo, le tocó y le dijo en la tarde, sálganse de aquí porque esta noche va a caer un peñasco de arriba y va a morir alguien aquí si no se salen. Oró con ellos, no lo tomaron ni en cuenta. Se fue, y esto me lo contó un carabinero de Yifén. Me dijo, pastor, vino este hombrecito acá y nos vino a decir que Dios le había dicho que va a caer una piedra en la tarde allá y va a morir una persona, vayan a sacar a esa gente. Y nosotros, dijo, no le hicimos caso. Y en la noche cayó la piedra y murió una mujer. La aplastó la piedra, entró por la parte de atrás de la casa y la aplastó. Esos son los ojos espirituales que ven más allá de lo que nosotros no podemos ver con los ojos de la carne. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando todo este cambio, este proceso viene sobre nuestras vidas, porque este proceso demora, pero viene, se produce. Dios te hace, si eres mañoso, te hace que salgan las mañas. Si tú tienes idiotez en la vida, como decimos nosotros, Dios te saca esa idiotez. Si tú tienes, ¿no es cierto?, una boca maldiciente, Dios te cambia, ya no maldices más, bendices. Pero todavía yo escucho hermanos que maldicen. Y cabro maldito, ¿hasta cuándo trabajar de impacientarme? Madres que maldicen a sus hijos. Y después cuando el hijo está en problemas serios de salud, entonces dicen, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Porque en realidad, mire, tiene esta enfermedad y no... Si lo maldijo. Y las maldiciones alcanzan. Así como las bendiciones alcanzan, también las maldiciones. Por eso es importante, hermano, recibir este cambio, vivir este cambio, apreciar este cambio. Porque cuando venga este cambio, tú vas a ver la gloria de Dios y todo va a ser lindo para ti. Todo. Puedes tener una caluga más y no tienes más para comer. Luego la remojas con agua y la disuelves y te la comes con tanto agrado. Y unas cucharadas de ají y te sientes feliz de la vida. Porque eso lo aprecias. Pero cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿y cuándo vaya a traer carne va a comer? Pues ya está bueno que traigas carne ya. De parte de la esposa. O el esposo simplemente regaña porque no tiene lo que desea tener. Pero el hombre que conoce a Dios y que vive bajo la gracia de Dios, aunque sea un vaso de agua, se lo toma con alegría. Y un pastor que a mí me enseñaba me decía, cuando tomes el serrucho, hácelo, me decía, cuando vayas a cortar una madera, hácelo con unción de Dios. Con unción de Dios mueve tu serrucho. Pero a veces llega unos tirones para allá y para acá y esta porquería serrucho y lo tira por allá. Eso es que hay falta cambio. Falta cambio. Y ese cambio, hermanos, tiene que producirse en nosotros antes que Cristo venga. Porque Dios no necesita que nos limpiemos, que cambiemos nuestra mentalidad, que seamos diferentes al mundo. El mundo puede vivir como quiera, porque no tiene a Dios. Pero cuando vienen estos cambios y tenemos a Dios, hermanos, las cosas de Dios nos parecen bonitas. Y todo lo que Dios ha hecho es bonito. Y estos mismos desastres lo hizo Dios. Porque Dios, hermano, Él tiene el poder de hacer cosas grandes. ¿Cómo arranca los árboles? Como hacer que usted sople un papel. Arranca, mire cómo están las montañas botadas. Cómo está todo destruido. El hombre se agranda y cree que todo eso, ¿no es cierto?,
que tiene, nadie se lo puede destruir. Así como se sentó ese rey y dijo, huélgate alma, están mis graneros llenos, ahora huélgate, vive, gózate. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y esa noche murió. Nosotros, hermanos, somos personas que todo se lo debemos a Dios. Este minuto, la ropa que yo llevo, la comida que yo como, la cama donde duermo, el lugar donde vivo, el medio que me tiene Dios para moverme, a Él se lo debo. Él en su misericordia me ha dado a ver su gloria en esas cosas. Si no tengo una enfermedad que me ande trayendo aplastado, la gloria se la merece Él. Porque Él me puede arruinar la vida cuando quiera. Pero como Él nos llamó para que nosotros demos un testimonio hacia los demás, entonces Él nos procesa. Yo he pasado y sigo pasando cosas. Pero de toda esa tristeza que pueda venir por causa de las cosas que uno pasa, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En ese gozo yo vivo, en esa fuerza que me da la palabra, porque así me enseñaron, cuando estés triste, anda la palabra y vas a ver que la palabra te va a causar gozo. Canta una alabanza y te va a causar alegría, porque Dios va a ver que tú le estás alabando y Él va a venir a ti y vas a sentir la presencia de Dios que edifica. Gracias al Señor, porque hoy día yo me siento edificado por su palabra y quisiera servirle a Dios. Creo que todos los procesos que Él ha hecho conmigo, estoy apto para decirle, Señor, envíame, dame la oportunidad. Y no desprecie ninguna oportunidad. Yo no desprecio, es muy difícil que desprecie una oportunidad. El otro día me tocó entrar a una peluquería y me sentó la niña que me iba a atender, me sentó, me puso todo lo que para cortarme el pelo y luego ella dice una palabra y yo le dije, ¿usted es evangélica? No, me dijo, no soy evangélica. Bueno, todo esto que usted me está diciendo es proceso de Dios en el mundo porque Cristo viene. Y terminó cortando el pelo y me dijo ella que su familia, reconoció que su familia, su madre era evangélica, que sus abuelas eran evangélicas, que sus tíos eran pastores, su hermana era pastora por allá por Coyhai, que al final era parte del evangelio. Pero Dios nos da la oportunidad de llegar a esos corazones que están en la oscuridad para que despierten. Y quedó la niña con pensamiento de que iba a ir, sí, me voy a acercarme, me voy a acercar a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Unos siembran, otros riegan. ¿Cuántas veces le sembraron a ella la semilla, a sus parientes, todos, su madre? Pero Dios permite que otros riegue. Pero viene el que da el crecimiento y nos vamos a gozar cuando veamos, hermanos, que la obra que Dios permitió edificó. Que una pequeña ampolleta me esté edificando con esa luz, sabiendo que viene de allá de algo que me puede matar si yo le meto los dedos a la parte de la corriente. También, si yo, hermanos, no entiendo que el poder de Dios es tan grande, pero que me está dando la porción para edificar a los demás, eso es lo que debo entender. ¿Y de dónde Dios me sacó para darme esa porción? De la inmundicia. Yo también fui grosero y me acuerdo, siempre me acuerdo de esto. Trabajaba en un taller de ayudante de pintor de vehículos. ¿Qué no he hecho en mi vida? Ahí aprendí a pintar, no como pinta el hermano Diego, pero pintaba yo con esos años con compresores. Y palabra que hablaba la mamá y así montones de groserías sucias, siendo hijo de una cristiana, nieto de un pastor y obispo de una misión, pero mi boca hablaba cualquier suciedad. Y pasaba un hermanito que había dentro del taller, pasaba y me quedaba mirando y me decía, Oscarito, Oscarito, y así que me clavaba una cuchilla al hombre en el pecho y decía, este viejo que se mete. Y volvía a hacer una insolencia y él venía para acá otra vez y me decía, Oscarito, Oscarito.
Y volví a sentir ese golpe como una puñalada en mi pecho. Y eso, hermanos, Dios lo hace porque hay alguien que te amonestará. No te enojes cuando te digan que dejes lo que estás haciendo mal. No te enojes. Da el paso y hazlo, porque Dios está provocando que tú cambies para la gloria de Él. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea una bendición para usted como lo ha sido para mí también. Muchas gracias.